El Centro Cristiano Internacional presenta el mensaje de la semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el mensaje de la semana. Nuestro mensaje en esta mañana se titula Llegar a ellos demasiado tarde. Nos sucede a nosotros los humanos que en ocasiones llegamos tarde a los grandes eventos y a las grandes citas de la vida. Sería difícil realmente encontrar a alguien que llegó a tiempo a todo, a los distintos momentos, a los distintos eventos. Por lo general sucede que llegamos un poco desfasados, no solo en tiempo, a veces también en actitud. Y creo que de allí es de donde nace esa expresión que he solido yo compartir con ustedes para referirme a mi vida o a mi persona. He solido decirles, llegué tarde a mi vida. Y eso no es nada más que el reconocimiento de que hay momentos para los cuales uno parece no llegar preparado, momentos para los cuales uno parece no estar a tiempo. Nuestro mensaje, amados, tiene que ver con eso, llegar a ellos, pero hacerlo demasiado tarde. Y para comprender exactamente qué enfoque tiene este mensaje, nada como iniciar entonces leyendo un texto que es el corazón de una parábola y que luego estaremos revisando con mayor detenimiento. Dice en Lucas capítulo 16, versos 27 y 28, Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este pasaje aclara de una vez y para siempre la realidad de la existencia del infierno. Un lugar donde las facturas se tienen que pagar. Es que si no, no habría justicia en este mundo. Porque hay quienes recibirán justicia. ¿Cuándo? ¿En esta vida? No. Será en la otra vida que recibirán justicia. Y los que cometieron injusticia en este mundo y no fueron alcanzados por la justicia, habrá un momento en la eternidad, en el camino eterno, donde recibirán el pago por sus malas acciones. Pues bien, este hombre se encuentra en ese lugar donde nosotros en ninguna manera quisiéramos estar. Y tiene una conversación con el padre Abraham, porque el seno de Abraham, o lo que sería el cielo para nosotros los cristianos, parece, según esa parábola, las personas pueden observarse de un extremo al otro. Pues sostiene una conversación con el padre Abraham, que obviamente está del otro lado celestial. Y este hombre, en este estado, noten que el sufrimiento eterno cambia a las personas. El sufrimiento eterno cambia a los seres humanos. Las personas que fueron en esta vida egoístas, mezquinos, que tuvieron interés solamente para sus asuntos, lo demás tuvo poca importancia para ellos, que mal le fue al mundo, al planeta, a la sociedad, a la cultura, a sus congéneres, etcétera. Todo eso no fue importante. Vivió una vida egoísta. Sin embargo, noten
que el sufrimiento eterno cambia a las personas. ¿Cómo cambió el sufrimiento eterno a este individuo? Lo hizo más sensible, pero miren qué interesante, lo hizo más sensible no para consigo mismo, lo hizo sensible para con aquellos que le rodeaban. Su sensibilidad comienza despertando a la conciencia de alguien que ha estado cerca suyo todo el tiempo, Lázaro. Un pordiosero, un indigente que solía apostarse en la entrada de su casa. Pero algo más, también se vuelve sensible a su familia, a sus 5 hermanos. La historia, y vamos a verla, la historia no dice en ningún momento que este hombre compartía con sus hermanos. Ejemplo contrario, leemos de los hijos de Job, ¿no es cierto? 10 hijos tenía Job, pero estos muchachos hacían convites y hacían fiestas y hacían reuniones y se invitaban entre ellos. Eran hermanos muy unidos. El hombre de esta historia no pensó en su familia, en sus hermanos, en su padre, sino hasta que él ya está en un lugar donde pretende, amados, pretende llegar a ellos, pretende acercarse a Lázaro, pretende acercarse a sus hermanos, porque tiene un vivo deseo de evitar que sus hermanos lleguen, al igual que él está, a ese lugar de tormento. Es interesante, uno puede pretender llegar a otros y hacerlo, amados, demasiado tarde. Ahora, ¿por qué pensar tarde en acercarte a quienes pudiste buscar a tiempo? ¿Por qué este hombre piensa en sus hermanos ya cuando no los tiene a la mano? ¿Por qué pensar en la salvación? 5 hermanos, válgame Dios. ¿Por qué pensar en la salvación de ellos cuando él ya no puede hacer nada, absolutamente nada, para variar el rumbo, el curso de la historia, del destino de su propia familia? ¿Qué es lo que pasa que nos lleva a nosotros a pensar tarde en acercarnos a quienes pudimos buscar a tiempo? Hay 2 razones básicas para responder a esa interrogante. Solemos pensar tarde, en acercarnos tarde, en salvar, en redimir, en ayudar tarde a aquellos que tuvimos cerca, básicamente por pensar solo en términos personales y vivir solo para los asuntos personales. Es decir, pensar solo en ti y vivir solo para ti. Mira, por ejemplo, esta época es una época de Navidad. La gente quiere siempre tener la mejor Navidad posible y se prepara. Hay quienes compran atuendos para estrenar en esos días. Hay quienes preparan la mejor cena del año, la mesa se extiende y si no caben en una mesa, se ponen 2 mesas juntas y llegan los familiares. Pero saben, mientras nosotros nos preparamos para disfrutar la mejor Navidad posible, lo cierto es que el mundo gime, el mundo sangra y el planeta tal como lo conocemos y la vida humana pasa por un estado de decadencia, de enfermedad en todas las maneras posibles, y nosotros quizá podemos estar solo pensando en nosotros, viviendo para nosotros. Les dije que revisaríamos algo de esta parábola más en detalle, pues allí en el Evangelio de Lucas, donde estamos, capítulo 16, versículo 19, en un solo versículo se describe la condición de esta persona que tarde pensó en tratar de ayudar. Dice Lucas 16, 19, había un hombre rico
que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Ahora, déjenme aclararles algo. Para uno vivir pensando solo en sí mismo, para uno vivir solo para sí mismo, no se necesita ser una persona acaudalada. No se necesita necesariamente vestirse lujosamente y ofrecer espléndidos banquetes. Aquí lo que se describe no es la condición socioeconómica de este hombre. Lo que hay que descubrir entre líneas es lo que más bien se describe. No se describe su lujo, su capacidad económica. No es un pecado tener. Yo creo que todos queremos tener de alguna manera. Lo que se describe más bien es a una persona, noten, una persona solitaria. En ese escenario solo él está pensando en sí mismo. En ese escenario todas las actividades son pensando en este individuo. Podemos decir que este es un hombre, y lo digo en mis notas, este es un hombre que vivía en un mundo aparte, su propio mundo. Te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Cómo vives tú? De pronto no te vistes espléndidamente como este hombre, de pronto no ofreces banquetes espléndidos todos los días como este hombre, pero te caracteriza la misma actitud. Has construido y cercado un escenario donde lo que cuenta únicamente es lo que a ti te interesa, donde lo que cuenta únicamente es lo que a ti te falta o lo que a ti te duele. Este hombre vive en un mundo aparte, su propio mundo. ¿Y qué pasa cuando vives así? Cuando vives así, no tienes ojos ni tienes sensibilidad para las necesidades ajenas. ¿Saben? El egoísmo y la mezquindad no deja ver el dolor de otros. El egoísmo y la mezquindad no deja ver las carencias ajenas. Cuando tú eres egoísta y mezquino, te repugna la persona que te toca el vidrio en tu automóvil en el semáforo para pedirte algo. Te repugna. ¿Por qué te repugna? Porque tus ojos y tu sensibilidad están totalmente bloqueados, se han entorpecido. Tú lo único que puedes sentir es lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que tú anhelas, lo que tú sufres, lo que a ti te duele. Los demás quedaron viviendo dentro de una dimensión que no es la tuya. La segunda razón por la que solemos llegar tarde, despertando tarde a la necesidad de otros, es por no descubrir a alguien que está presente siempre, en todos los escenarios, cerca de toda persona, no importa de quién se trate, alguien que está cerca, se llama Lázaro. No descubrir a Lázaro, a quien tuviste a la vista todo el tiempo. ¿Saben? Lázaro siempre está allí. Y no creas que Lázaro es solamente el indigente que está pidiendo en el semáforo, o la persona que vive en una covacha en 4 tablas sin tener el beneficio de la electricidad, del agua potable y estas cosas. No, Lázaro podría dormir a tu lado en tu cama. Porque Lázaro, al igual que cuando se describe al rico, no se describe su condición socioeconómica ni su estilo de vida de alguien acaudalado. Lo que se describe del rico es su ensimismamiento, su encoframiento en sus cosas nada más. Pero igual lo que se describe de Lázaro no es su condición indigente, no es que está él pidiendo, queriendo alimentarse de lo que cae de las migajas del hombre rico. No, lo que se describe de Lázaro es su estado de orfandad. Lo que se describe de Lázaro es su absoluta soledad.
Saben, para sentirse solo no es necesario que haya ausencia de personas. Hay personas en este mundo que pueden estar rodeadas de mucha gente, que parecen ser parte de su vida y no lo son todavía. Lázaro está presente y tenemos una misión: descubrir a Lázaro en nuestras vidas, descubrir a Lázaro en nuestros escenarios de vida. Lázaro puede no ser tan obvio como el Lázaro de la parábola. El Lázaro de la parábola es obvio porque está allí tirado en la puerta del rico, porque está pidiendo, porque está plagado de llagas y está vestido con andrajos. Pero Lázaro, déjenme decirle, no es así de evidente todo el tiempo. Puede ser que Lázaro tú te lo encuentras todos los días y a ti te parece que Lázaro lo tiene todo. A ti te parece que Lázaro no necesita de ti. Puede ser que te parezca que a Lázaro no le entra el dolor, que Lázaro es un verdadero campeón. Saben, tenemos que afinar nuestra vista, amados. Afinar nuestra vista y tratar de descubrir a Lázaro. Porque lo más trágico en nuestras vidas puede ser tener tan cerca a Lázaro como el hombre de la parábola y nunca descubrirlo hasta que fue demasiado tarde. Insisto, Lázaro puede comer en tu mesa contigo. Lázaro puede sentarse contigo a ver televisión. Lázaro puede dormir al lado tuyo en la cama tuya. Lázaro puede estar tan cerca, pero tan cerca que por su cercanía no logras verlo. Entonces, noten el texto que acompaña esta razón. En Lucas 16, donde estamos estudiando versos 20-21, dice que a la puerta de su casa, es decir, del hombre rico, se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Saben, esto puede ser literal, puede no serlo. Hay varias clases de pan que comer. Está el pan material. Todos necesitamos llenar nuestro estómago. Yo menos que ustedes porque soy vegano. Entonces como las cosas que a lo mejor a ustedes no les gustaría. Pero aparte del pan material que todos necesitamos comer, está también otra clase de pan. Está el pan de la aceptación. Está el pan el pan afectivo, el pan emocional, que no es menos importante ni menos valioso que el pan material. Digo, porque se puede tener lleno el estómago del pan material y tener el espíritu vacío del otro pan, el pan que es emocional, que es psicológico, que tiene que ver con aceptación, que tiene que ver con afectos. Sabe, a mí la vida me convenció de ser lo que yo no era. ¿Sabe qué escuché yo decir? Que taladró no solo mis oídos, taladró mi conciencia. Tú solo sirves para hacerle daño a las personas. Esa fue la etiqueta que me pusieron, y más que etiqueta fue el plato en que me dieron a comer. Me dieron a comer el pan del rechazo, el pan de la culpa. Tú solo sirves para lastimar a las personas. Bueno, por eso insisto, cuando dice que Lázaro hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico, hay personas en este mundo, y esas personas puede ser que tú todavía no las descubres, que anhelan el pan de la aceptación, del amor, de la comprensión, de la compasión. Pues sigue diciendo, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Mi comentario, ya reiterado porque ya fue expresado, es este: siempre habrá un Lázaro a quien descubrir y a quien acercarte. Siempre habrá un Lázaro que necesite
de ti. Pues son las dos razones básicas por las cuales alguien puede llegar tarde a la conciencia de querer acercarse a otros a fin de ayudarles. Pero quiero profundizar más aún y hablarles de las consecuencias que hay respecto a acercarte tarde a Lázaro. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué sucederá si despiertas a la conciencia de que Lázaro existe demasiado tarde? ¿Qué pasará? Déjame darte dos consecuencias también acerca de llegar muy tarde o acercarte muy tarde a Lázaro. La primera consecuencia es esta: hay un tiempo en que las diferencias con Lázaro desaparecen. Esa es una consecuencia. Hay un tiempo en que ninguna diferencia habrá entre ese Lázaro a quien fuiste indiferente, ese Lázaro a quien no supiste ver, ese Lázaro a quien puede ser que despreciaste, porque escuchen esto, Lázaro puede ser la persona que menos bien te cae. Lázaro puede ser la persona a quien tú más juzgas con dureza. Lázaro puede ser la persona que más se ha equivocado contigo. Lázaro no es el que pide solamente en la esquina. Lázaro puede ser la persona que te resulta repugnante. Lázaro puede ser la persona que tú dices, pero ¿cómo es posible que alguien pueda ser como esta persona? Lázaro, las llagas de Lázaro es la repugnancia que tú puedes sentir por una persona. La ropa sucia y andrajosa que viste Lázaro pueden ser conductas andrajosas de personas que tú repudias y rechazas, pero no te das cuenta que detrás de todo eso se encuentra la persona de Lázaro, a quien Dios espera que tú aceptes, ames, ayudes y le brindes tu compasión. Pues habrá un tiempo en que las diferencias con Lázaro desaparecen. Noten aquí un texto que así nos lo indica. Dice el capítulo 16 que estamos siguiendo de Lucas, verso 22, que resulta como resulta siempre que la vida toma el curso que nosotros no queremos. El rico dice, resulta que murió el mendigo. Y qué curioso que al cielo se van no los que nosotros digamos, al cielo van no los que nosotros pensamos, sino los que Dios dice. Y al cielo no van los que piensan ir, sino los que Dios designa. Pues bien, resulta que el mendigo, el ser despreciable, digámoslo así, la persona maloliente, repugnante, resulta que ese murió y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Este es un hebraísmo, más bien, el seno de Abraham. Y resulta que también murió el rico y lo sepultaron. ¿Qué pasó? Murió tanto uno como murió el otro. ¿Qué significa? Que hay momentos en la vida, amados, donde vamos a dar justo al mismo lugar. Habrá un momento en la vida donde irremediablemente llegarás a un lecho de enfermedad. Habrá un momento en la vida donde te llorarán tus seres amados porque falleciste. Hay un momento en la vida donde las condiciones sociales, económicas, políticas, religiosas, morales, intelectuales o de otra índole desaparecen y los seres humanos solo quedamos, tal como dice la Biblia, del polvo venimos y al polvo retornamos. Volvemos a lo esencial, a lo primitivo de nuestro ser como creación. Bueno, este es el tiempo en el que por fin tú entiendes lo que Job dijo. Job expresó lo siguiente en el capítulo 1 y verso 21. Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre,
y desnudo he de partir. ¿Qué está diciendo? Nadie tiene nada. Nadie tiene nada, absolutamente nada. Hoy nos dividimos en condiciones socioeconómicas, en niveles de escolaridad y de capacidad intelectual. Nos dividimos, y es más bien la sociedad quien lo hace, y nosotros, como si fuéramos ratón de laboratorio, nos meten en el recinto donde nos quieren meter y vamos todos corriendo por el canalito ese, y unos van tomando para un nicho y otros van tomando para otro. Pero habrá un momento donde fuiste bueno o fuiste malo, tuviste o no tuviste, hiciste el bien o no lo hiciste, de igual manera, todos llegaremos a estar metidos dentro de un féretro, gente llorando alrededor nuestro. ¿Y qué pasó? Ya no estamos aquí, nos pasaron al otro nivel de la vida en la eternidad. Job descubrió esto temprano. Job no tuvo que morir él para darse cuenta, como el hombre de la historia. El hombre de la historia tuvo que morir para darse cuenta que no había diferencia entre Lázaro y él, que no había diferencia entre sus hermanos y él. Quería que todos estuvieran bien, pero ya era demasiado tarde. Job lo comprendió a tiempo, no a deshora, no a destiempo. El hombre de la parábola lo entendió demasiado tarde. En ese vértice estamos nosotros, que lo entenderemos, llegaremos a entenderlo alguna vez. El tema no es si lo vamos a entender o no, el tema es cuándo y mediante qué circunstancias nos daremos cuenta que los seres humanos estamos hechos de lo mismo, de piel, de huesos, de alma, de corazón, de espíritu, de sangre. Todos los humanos somos iguales, y sin embargo hay algunos que son como Lázaro, están urgidos de la participación, del amor, del bien, de la compasión, de la comprensión que quizá no merecen. Hay personas que quizá por diferencias culturales, por diferencias morales, quizá no merecerían la comprensión. Saben, creo que fue la semana anterior, les di mi punto de vista. No soy a favor, no lo fui, no lo soy, ni lo seré a favor de la pena de muerte. No. Porque afirmar que un ser humano ya no merece la compasión es afirmar que no él dejó de ser humano, que nosotros dejamos de ser humanos. Un ser humano debe tener esperanza, aunque sea el producto de una violación en el vientre de una mujer. Un profeta podría nacer como producto de una violación a una mujer que indefensa no pudo defenderse. Como un hombre en la cárcel que ha cometido actos abyectos y abominables, todavía tiene la posibilidad de reformarse. Entonces, que comprendamos que hay un Lázaro en algún lado, que tenemos que descubrirlo. El tema es, insisto, no cuándo nos vamos a dar cuenta, no cuándo lo vamos a descubrir, o no que hayamos de descubrirlo, sino más bien cuándo será eso, mediante qué circunstancias será eso. Job lo descubrió a tiempo. En segundo término, les decía que hay dos consecuencias de no acercarse temprano o a tiempo a Lázaro. La segunda consecuencia es que tu condición eterna variará por lo que hayas hecho con Lázaro.
El corazón de esa parábola que estamos siguiendo tiene como única enseñanza lo siguiente: que variará tu condición eterna dependiendo qué hayas hecho con Lázaro. ¿Era el pecado del rico ser rico? Por supuesto que no. ¿Era el pecado de ese hombre de la parábola dar fiestas espléndidas todos los días? Por supuesto que no. ¿Era el pecado de ese hombre tener dinero, ser un hombre acaudalado? No se dice que era un hombre corrupto que hizo su fortuna robando. Tenemos que asumir que se trataba de una persona con talento para generar dinero. ¿Es eso un pecado? Por supuesto que no. ¿Qué es lo más absolutamente erróneo que hizo este hombre? No se fijó quién estaba cerca suyo. No se fijó que entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía, y había alguien llamado Lázaro cerca suyo. Y eso fue lo que varió la condición eterna del hombre de la historia. Noten en lo que es el grueso de esta historia. Lucas 16, a partir del verso 23 al 26. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Le debe haber extrañado, porque la gente está acostumbrada a pensar en qué es lo que le hace a uno merecer o no merecer las cosas. Aparentemente habemos personas que no merecemos. ¿Por qué? Por nuestras disconductas, por nuestros yerros, por nuestra mala fortuna, por lo que sea. Hay quienes nacieron en cuna cargada de amor, otros nacieron casi que en la calle, no tuvieron padre ni madre y fue seguro que se convirtieron en un delincuente. Otros no fueron amados y nunca aprendieron a amar. En fin, el hombre se sorprendió. Lázaro no tiene que estar allí. Pero lo cierto es que ahí estaba con Abraham. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Y mire cuando descubre a Lázaro y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. ¿A quién le va bien y a quién le va mal en la vida? Él le va bien a los que tienen un montón de riqueza y tienen todo lo que quieren, y les va mal a los que viven contando apenas los pesos para sobrevivir. No, porque a Whitney Houston le iba muy bien y murió ahogada en su propio vómito, borracha y drogada, en una tina de baño en un hotel. No, porque Elvis Presley, el rey del rock, todavía las ganancias anuales son millonarias. De los sellos discográficos, de la famosa casa museo donde él vivió, son millonarias las ganancias muchos años después de muerto. Y murió sentado en el retrete, patéticamente, lo que evidenciaba la vida miserable que vivió sus últimos años. No, porque Robin Williams, extraordinario actor, comedia, drama, lo que usted quiera, un hombre afamado, reconocido, admirado por la academia, por el público, se suicidó, depresivo. No y no. Les va mal a algunas personas cuando no logran encontrar
la dicha de ser ellos mismos. Cuando no logran encontrar quiénes son en su propio destino, quienes no logran encontrar la validez, la riqueza que Dios puso en su propia persona. Les va mal a los que se menosprecian, les va mal a los que se odian, les va mal a los que se deprimen, les va mal a los que se angustian, les va mal a los que no pueden contar sus bendiciones, les va mal a aquellos que no le dan gracias a la vida, aunque hay docenas de personas muriéndose este mediodía en el hospital con cáncer. A esos les va mal. Los que no lograron descubrir que valía la pena vivir. Y les va bien a aquellos que no necesitan mucho para estar felices, aquellos que no necesitan codiciar la mujer del prójimo para sentirse contentos, a los que no necesitan tener el auto europeo del año para sentirse bien yendo y viniendo a su trabajo. Los que su pantalla no necesita ser de 80 pulgadas, lo que quiera, para sentirse bien observando el partido de fútbol. Les va bien a los que con poco encontraron que la vida tiene sentido. Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Te pregunto, amado, ¿sabías tú que la mezquindad y el egoísmo construyen un muro de separación entre cielo e infierno? ¿Lo sabías? ¿Sabes qué le dijo el patriarca Abraham al hombre de la historia? Le dijo: hijo, es que aunque quisiera, hay un muro que nos separa. Nadie puede ir de aquí para allá y nadie puede venir de allá para acá. ¿Qué es lo que construye un muro de separación entre cielo e infierno para nosotros los humanos? Lo construyen la mezquindad, el egoísmo, solo tener dolor para el dolor propio, solo tener necesidad para la necesidad propia, solo tener deseo para el deseo propio. Cuando se vive de esa manera, entonces poco a poco, ladrillo por ladrillo, se va levantando un muro que no miras en esta vida, pero cuando nos toque pasar de aquí a la eternidad, ese muro estará construido. Amado, asómbrate, un muro construido por nuestras propias manos. Hubo un muro de separación entre cielo e infierno, según esa parábola. Y cierro con esto. La sensibilidad hacia los perdidos nunca, óyelo bien, nunca te sirve demasiado tarde. Tú no puedes decir después de que alguien tocó la puerta de tu persona, de tu corazón, tú no puedes decir después: ay, qué lástima que esta persona vino a pedir algo y yo que tenía ese abrigo viejo que ya no uso y se lo pude haber regalado en estos días de frío en Tegucigalpa. No te sirve decírtelo tarde. No te sirve. No te sirve decirte tarde: que hice esos 20 lempiras, que hice esos 100 lempiras. Hombre, se me perdieron, a saber dónde los dejé. Mejor se los hubiera regalado al que me pidió en la esquina la tarde de ayer. No te sirve. La sensibilidad hacia los perdidos no te sirve fuera de tiempo. Mira cómo va cerrando esta historia. Allí donde estamos en Lucas 16, versos 27 al 29, él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. La primera petición era esto: que moje la punta de su dedo y refresque mi boca.
La segunda petición, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. ¿Qué es mi comentario a esta última lectura bíblica? 1. Aprovecha tus oportunidades en esta vida para descubrir al necesitado y hacerle bien. Lo repito, aprovecha tus oportunidades en esta vida para descubrir al necesitado y hacerle bien. Saben, aquel sábado por la noche llegué drogado al lugar. No me podía casi que parar. Ni siquiera usaba espejuelos. Yo uso espejuelos y no puedo hacer nada. Pero la vida de drogas de mi juventud, los espejuelos que uso desde los 7 u 8 años de edad, no los tenía conmigo. En alguna juerga de drogas, a saber dónde quedaron, andaba como un ciego. No me podía ni parar. ¿Y qué pasó? Ese hombre se fijó en mí. Yo era Lázaro en ese momento. Él estaba bien. Él se llama aún Mario Fumero. Yo un chico drogadicto que llegaba a desarreglarle el culto. Era una fogata. ¿Quién quiere? Vamos a ver, ¿quién quiere tener a un bolo que venga a molestar aquí? Pastor, déjeme decirle, yo tengo un versículo que compartir. ¿Quién quisiera eso? Nadie. Igual, ¿quién quería un drogadicto esa noche? Yo quiero cantar también, pásenme una guitarra, yo soy rockero. ¿Quién quiere un drogadicto? Pero el pastor Fumero no me vio como un problema. Hay personas que me ven todavía como un problema. Pero el pastor Fumero no me vio como un problema. Me vio como una oportunidad de hacerle bien a un Lázaro en ese momento. Lo segundo, no puedes intentar promover misiones para la salvación de los perdidos fuera de tiempo. Mira al hombre de la historia. Señor, manda a Lázaro que advierta, mire qué palabra usa, que advierta a mis 5 hermanos. Yo tengo 4 hermanos. Somos 5 en total, tan diferentes. La vida de cada uno fue por rutas tan distintas. Nuestros escenarios de vida son tan diferentes. Manda a Lázaro que advierta a mis 5 hermanos que no vengan a parar a este lugar de tormento. Eso no se puede hacer fuera de tiempo. Habrá una hora donde creo que las misiones cristianas se irán cerrando una a una. Y aún los llamados países cristianos ya no permitirán mucho movimiento y actividad de predicación del Evangelio. Hay una ciudad europea que he visitado cualquier cantidad de veces: Ámsterdam. Ámsterdam es el burdel de Europa, sí. La prostitución es un gran negocio en Ámsterdam. Y en esa ciudad, abrir una iglesia es sumamente difícil. Niegan los permisos con solo verte que andas una Biblia en la mano y que crees en Jesucristo como Dios. Pero ¿qué va a creer? Hay otras fees que florecen mucho. Por ejemplo, el Islam, la fe musulmana. No han pedido el permiso y ya se los están concediendo.
Y aparte que ellos tienen muchos recursos consigo. Las iglesias cristianas son en lugares modestos, los recursos son limitados, pero las otras clases de fe tienen muchos recursos. ¿Sabían ustedes que países como España e Italia no son países católicos? Nosotros pensamos que lo son, no lo son. Son países como toda la Europa central, países postcristianos. El cristianismo es cosa de la historia. ¿Y qué va a creer? ¿Sabe usted cuál es la secta? Porque lastimosamente por el cristianismo es considerada una secta. ¿Sabe usted cuál es la secta que más adeptos gana en España e Italia y que más números tiene en sus congregaciones? Los Testigos de Jehová. Aquellos de la Watchtower Society de Nueva York. Eso es una secta, no usan una Biblia como las nuestras, es una Biblia amañada y predican que Jesucristo no es Dios, que es solo un profeta. Así, lleno. Habrá días donde las Biblias no se van a vender en todos lados como nosotros vemos que se venden. Habrán días donde el Nuevo Testamento de los Gedeones internacionales, que todavía está en la gaveta de la mesa de noche de los hoteles, ya no estará. Habrá días donde los canales religiosos serán clausurados. Habrán días donde las estaciones de radio cristianas serán comunitarias nada más. No podemos promover misiones para la salvación de los perdidos fuera de tiempo. Por consiguiente, y cierro con esto, de allí la importancia de procurar acercarte a ellos no demasiado tarde, no demasiado tarde. ¿Cuántos se sienten realmente inspirados en esta mañana? ¿Saben por qué? Porque más bienaventurado es dar que recibir, y es algo que llena el corazón pensar que en algún lado hay gente que necesitan, algunos lejos, otros cercanos, pero que queremos ojos para ver a esos Lázaros donde estén. Quiero invitarles a que se pongan en pie y hagamos unos minutos de reconocimiento de Dios antes de darles la bendición pastoral. Estamos a buena hora. Alzamos nuestras manos. Gracias, Jesús. Traemos
las coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. La obediencia es mi mejor adoración. Lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de ti. Te daré lo mejor de ti. Te daré lo mejor de ti. Te daré lo mejor. Gracias, Jesús. Y ahora manos extendidas y denme el privilegio de impartirles la bendición pastoral. El Señor esté a tu lado y te sostenga. Puedas pasar por encima de tu propia fragilidad, por sobre tu imperfección y defecto, y encontrarte que puedes ser un instrumento útil, consagrado al Señor para toda buena obra. Sirve al Señor donde te encuentres. Sírvelo en tu hogar. Sírvelo en tu trabajo. Sirve al Señor cuando estés yendo y viniendo como un ciudadano más. Haz del mundo tu catedral. Haz de tu vida ese jardín que cultivar para la gloria del Señor. Oh, que se rompa la cadena de todo aquello que entristece tu espíritu, que merma tu capacidad de dar gloria a Dios, que te saque del Señor de ese encajonamiento de vivir sufriendo y llorando por las cosas que no salieron bien. A pesar de que cosas salen mal todos los días, el Señor está en su trono y Él es tu buen pastor. Su vara y su cayado te infundirán aliento, y el Señor te llevará de la mano. Él abrirá caminos en el desierto. Él plantará en el yermo y en la soledad, y Él cavará pozo con aguas refrescantes para tu vida. Te bendigo en este casi fin de año. Que la gloria del Señor se exprese en tu vida. Que tus enemigos nunca lleguen suficientemente cerca de ti. Al contrario, el Señor acercará gente para tu bienestar, gente para tu bendición, gente para tu edificación. Y en tu corazón nacerá una canción de gratitud para el Señor, porque vivirás consciente de que no estás solo, de que el Señor camina contigo. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén, que así sea.
el Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.